A medida que nuestra casa familiar envejeció, mi esposo y yo comenzamos a hablar sobre construir una casa nueva. Con nuestro hijo ya casado y viviendo por su cuenta, pensamos que era el momento adecuado para un nuevo comienzo. Sin embargo, no esperaba lo que vino después. Un día, mi esposo dijo, vamos a mudarnos a una casa nueva y lujosa, no cualquier casa, sino una donde podamos vivir cómodos y tener a alguien que se encargue de todo el trabajo del hogar. Al principio, sonaba emocionante, pero luego me di cuenta de algo, querían que yo hiciera todo el trabajo, y me sentí como si me trataran como a una sirvienta. No veían lo hiriente que era su idea ni los problemas que podría causar si seguían adelante con ella. Mi nombre es Elanor. Mi esposo trabaja en ingeniería civil, pero no diseña casas. Su trabajo se centra en proyectos grandes como puentes y estructuras de acero altas. Debido a su trabajo, suele estar fuera de casa por largos periodos, a veces todo un mes, trabajando en proyectos en lugares lejanos. Generalmente se queda en hoteles o cabañas cerca de las obras. Tenemos un hijo, Robert. Dado que mi esposo estaba a menudo fuera, crié a nuestro hijo casi como madre soltera. Trabajé duro para manejar todo, cuidar la casa, asegurarme de que nuestro hijo estuviera feliz y preparar comidas y un hogar acogedor para mi esposo cuando regresaba. A pesar de los desafíos, no me quejaba. Quería apoyar a mi esposo, que trabajaba tan duro en un trabajo arriesgado y exigente. Cada vez que mi esposo regresaba a casa, siempre me agradecía, diciendo, estoy agradecido por todo lo que haces, perdón por los problemas que te causo. Al escuchar eso, me sentía feliz y también le agradecía. Él trabajaba duro, era respetado por sus colegas y ganaba un buen salario. Gracias a su dedicación, pudimos construir una hermosa casa espaciosa con un jardín encantador. En nuestro vecindario, nuestra casa se destaca, y todo es gracias a los esfuerzos de mi esposo. A través de mucho trabajo y determinación, mi esposo se convirtió en líder de su empresa. Podía ser estricto con su equipo, pero mostraba un liderazgo fuerte. Nunca imaginé que llegaría tan lejos como para convertirse en el presidente de la compañía. Mientras yo manejaba todo en casa sola, una preocupación constante era nuestro hijo, Robert. A menudo sentía que Robert podría ser más egoísta que otros niños. Como yo manejaba la mayoría de las cosas, no tenía las mismas características firmes y masculinas que mi esposo. Cuando él estaba en casa, de vez en cuando regañaba a Robert si se portaba mal, pero no era demasiado estricto. En cuanto a mí, me costaba ser firme con Robert, especialmente porque era nuestro único hijo. Robert no era un mal chico, pero le faltaba paciencia y a menudo dejaba que sus emociones lo dominaran. Su fase rebelde duró mucho tiempo, y hubo días en los que me decía cosas hirientes. Era agotador, pero lo soportaba, a pesar de sus defectos. Secretamente esperaba que Robert creciera, conociera a una buena mujer y se estableciera. Cuando Robert finalmente se casó, me sentí aliviada, aunque no lo esperaba. Esperaba que su esposa fuera una persona madura y amable que pudiera ayudarlo a crecer. Sin embargo, Julia, su esposa, era bastante diferente de lo que imaginaba. Le faltaba educación y valores morales, incluso al saludar en su boda. Esto me puso incómoda, ya que no encajaba con la imagen de la persona que esperaba que Robert se casara. Julia no parecía bien vestida cuando vino a visitarnos. En lugar de eso, usaba ropa casual, como si fuera a una tienda de conveniencia. Cuando entró a nuestra casa, dijo en voz alta, «Wow, Robert, tu familia debe ser realmente rica». Su tono me hizo sentir frustrada. Se dice que, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no pude evitar preguntarme si Robert naturalmente se acercó a alguien como ella. Sé que mis pensamientos pueden ser algo anticuados, pero como estábamos mi esposo y yo presentes, sentí que al menos podían intentar ser educados. Sintiéndose mis sentimientos, mi esposo susurró, «Bueno, todavía son jóvenes, no se puede evitar». Pero entonces Robert le respondió a Julia, diciendo, «Pero esta casa es vieja, no vale tanto elogio». Y ambos se rieron. Su comportamiento grosero me hizo fruncir el ceño. Ahora que Robert y Julia están casados, alquilan un departamento y viven por su cuenta. Mi esposo y yo pensamos que finalmente tendríamos algo de tiempo en paz juntos. Sin embargo, Robert y Julia comenzaron a visitar nuestra casa más y más, a menudo sin una razón real. Un día, Robert me llamó y dijo, «Se nos acabó el arroz. ¿Puedes prepararnos 2 porciones?» No solo comían en nuestra casa, sino que también se llevaban arroz. Luego, para mi sorpresa, comenzaron a traer su ropa sucia, diciendo, «Estamos tan ocupados con el trabajo que no podemos hacerlo nosotros mismos. Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad, mamá?» A pesar de que les compramos muebles y electrodomésticos cuando se mudaron, apenas parecían usarlos. Mientras yo hacía su ropa sucia a regañadientes, ellos se servían bebidas del refrigerador sin preguntar.
Julia incluso tomó algo de la cerveza que había guardado para mi esposo. Cuando vi esto, finalmente dije, esas son para tu papá cuando regrese a casa. Si tienes tiempo para tomar cerveza, al menos podrías hacer tu propia ropa. Por primera vez, intenté ser firme con ellos. Cuando traté de hablar, Robert y Julia lo desestimaron como si fuera normal. Robert decía cosas como, solo compra más cuando vayas al supermercado. No hagas tanto alboroto por la cerveza. ¿No te dijimos que estamos cansados del trabajo? No somos como tú, que solo te quedas en casa. Julia agregó, es cierto. Además, cuando venimos, le damos vida a la casa. Deberías agradecernos con algo de cerveza. Se justificaban de manera egoísta, pero no se comportaban así cuando mi esposo estaba en casa. Tal vez Robert no ha logrado tener una buena relación con su padre y le cuesta depender de él. Julia también parecía moderar su egoísmo frente a él. Aún así, podía sentir la presión silenciosa. Era como si me advirtieran que no mencionara a mi esposo que se estaban sirviendo la cerveza. Sus miradas lo decían todo, sabían que estaba mal, pero no les importaba lo suficiente para detenerse. Compartí todo con mi esposo por teléfono. Él se rió, diciendo, está bien si disfrutan de una cerveza, pero si alguna vez te causan problemas, no los perdonaré, aunque sean nuestro hijo y nuera. Él era tolerante, pero podía notar que intervendría si era necesario. Robert probablemente piensa que es normal que yo maneje todo, ya que siempre lo he hecho, pero quiero decirle a Julia que los tiempos han cambiado y no pueden seguir dependiendo de mí. A pesar de esto, su comportamiento no ha mejorado. Siguen visitando por las cosas más pequeñas, siempre pidiendo favores. A medida que sus hábitos perezosos se hicieron más frecuentes, empecé a sentirme completamente harta. Pensé en hablar de esto con mi esposo, pero justo en ese momento, su empresa comenzó un gran proyecto, un plan a largo plazo para construir una gran represa en las montañas. Como él ya estaba tan ocupado, decidí no quejarme de los quehaceres domésticos. Elegí quedarme callada y seguir manejando todo por mi cuenta, pensando que lo mejor era aceptar como Robert y Julia dependían de mí. Pero entonces, Julia dijo algo que me sorprendió. Oye, mamá, escuché que están construyendo una mansión lujosa. Es como una casa nueva para la familia, ¿verdad? Al principio, me confundió saber cómo lo sabía. Mi esposo y yo habíamos hablado sobre la nueva casa en privado, pero Julia, de alguna manera, nos había escuchado. Estaba emocionada y continuó, ¿y cuesta 900,000 pesos? ¡Wow! Robert, tu papá debe ser súper rico. Luego siguió hablando sobre cómo mi esposo me había dado su chequera para manejar todo. Julia luego soltó una bomba, vamos a mudarnos a la nueva casa el próximo mes. ¿No es increíble? Viviremos en un palacio de 900,000 pesos. Me quedé estupefacta. Ella y Robert decidieron esto sin ni siquiera preguntarme. Cuando traté de hablar, Robert se puso de su lado y dijo, sí, estaremos ocupados con el trabajo, así que mamá puede hacerse cargo de las tareas. Será muy cómodo. Estaban tan emocionados que no notaron mi reacción. Entonces Julia añadió, a partir del próximo mes, cuídanos bien, ¿vale? Y no olvides abastecerte de cerveza. Tal vez hasta dejemos nuestros trabajos. Estaba claro que querían tratarme como su sirvienta. No tuve más opción que hablar con mi esposo. Esperaba que él interviniera y pusiera las cosas en su lugar. Pero, en su lugar, me sorprendió. Así que eso dijeron. Bueno, si realmente quieren vivir allí, podemos dejarlos. No lo podía creer. Estaba siendo demasiado permisivo. No entendía por qué mi esposo estaba siendo tan tolerante con Robert y Julia. Cuando le conté sobre su comportamiento de sentirse con derecho y sus planes de mudarse a la mansión, él simplemente dijo, está bien, arreglemos para recogerlos de su apartamento y llevarlos allí. Su respuesta tranquila me desconcertó hasta que más tarde explicó el plan. Me quedó claro que tenía algo en mente. Cuando le conté la noticia a Robert y Julia, estaban eufóricos. ¡Wow! Tu papá es increíble. Hasta está contratando gente para mudarnos. Me pregunto si también podremos usar a los sirvientes. Su emoción solo aumentaba. La mansión se terminó según lo prometido al mes siguiente, tal como se dijo. Llegó un coche a su apartamento para transportarlos. Lo que no sabían era que los conductores eran empleados de la empresa de mi esposo. Resultó que Robert y Julia habían dejado sus trabajos, asumiendo que vivirían en lujo, libres de responsabilidades. Pensaban que habían dado con el premio mayor. Pero la realidad estaba lejos de sus expectativas. Esa mansión lujosa no era nuestra nueva casa familiar. Era una residencia compartida para empleados que trabajaban en el gran proyecto de mi esposo, ubicada en lo profundo de las montañas.
La mansión de 900,000 pesos estaba diseñada para albergar cómodamente a más de 20 trabajadores físicamente fuertes. Tenía varias habitaciones y se abastecía semanalmente con camiones llenos de suministros para apoyar al equipo. La chequera que mi esposo me dio era de la empresa, no nuestra. Cuando Robert y Julia se mudaron, la realidad los golpeó rápidamente. Vivir entre empleados que trabajaban arduamente y adaptarse al entorno aislado no era lo que imaginaron. Comenzaron a llamarme repetidamente, más de 30 veces en una sola noche, pero los ignoré. Tenían que enfrentar las consecuencias de sus suposiciones ingenuas. Resulta que el plan de mi esposo no era ser indulgente, era una lección sobre la realidad. Lo que no mencioné antes es que cuando mi esposo se convirtió en presidente de la empresa, yo me convertí oficialmente en su secretaria, así que usar la chequera de la empresa era algo normal para mí. Mientras tanto, Robert y Julia se encontraron en la mansión lujosa, que rápidamente se convirtió en una pesadilla. Aunque era una residencia lujosa, también estaba ubicada en lo profundo de las montañas y diseñada para empleados que trabajaban arduamente. Al principio estaban emocionados, pero pronto se dieron cuenta de la dura realidad. No estaban allí para relajarse, sino para contribuir, asignados tanto a trabajos manuales extenuantes como a tareas domésticas. Su inexperiencia quedó en evidencia. ¿Por qué este lugar sigue sucio? Esta comida está horrible. Esos regaños se convirtieron en su realidad diaria. Exhaustos física y mentalmente, querían escapar, pero pronto aprendieron lo aislada que estaba la mansión. Se tardaba más de 3 horas en coche para llegar a la casa, y a pie. El terreno montañoso tomaría un día completo para recorrerlo. Escapar simplemente no era práctico. A medida que aumentaban sus frustraciones, comenzaron a culparme. Robert, entre lágrimas, lamentaba: esto no debía pasar. Esto es un infierno aquí, mientras que Julia, por su parte, me acusaba: esa mujer nos tendió una trampa. ¿Por qué no responde su teléfono? Seguí ignorando sus llamadas. Eventualmente, cancelé mi teléfono por completo porque sus constantes intentos de contactarme se volvieron insoportables. Irónicamente, en lugar de mandarme a mí, Robert y Julia se encontraron siendo mandados por otros. El enfoque firme pero astuto de mi esposo les enseñó una valiosa lección. Y yo, compré una nueva casa y ahora vivo allí tranquila, lejos de sus demandas con derecho. Después de poner la antigua casa a la venta, mi esposo y yo nos mudamos a una casa sencilla en las cercanías. Es una casa pequeña, recién construida, el tamaño perfecto para nosotros a medida que envejecemos. Esta elección hizo que las tareas domésticas fueran mucho más fáciles y nuestras vidas más cómodas. Probablemente Julia malinterpretó nuestras conversaciones sobre la gran mansión de la empresa y nuestra verdadera nueva casa, lo que llevó a sus suposiciones equivocadas. Pero la idea de vivir libremente en una mansión lujosa que no se ganaron era absurda desde el principio. Como dijo mi esposo, necesitan reflexionar a fondo sobre sus acciones. Así que, por ahora, Robert y Julia siguen en la mansión de la empresa. Mi esposo dejó claro: necesitan aprender a manejar la limpieza, la lavandería y la cocina adecuadamente antes de que siquiera pensemos en dejar que vuelvan. Por ahora, la vida en nuestra acogedora nueva casa es tranquila. Cuando mi esposo regresa del trabajo, siempre dejo todo ordenado y la cerveza bien fría. A veces brindamos juntos, compartiendo un momento tranquilo de satisfacción, sabiendo que esta experiencia podría finalmente enseñarles a Robert y Julia el valor de la responsabilidad.